Revisar la historia de Cuba, la historia del castrismo, es descubrir el presente y el futuro de Venezuela. Porque el chavismo no es más que una combinación de la degeneración de lo que se vivió en Venezuela en los 40 años previos a su llegada al poder y una combinación de las técnicas preestablecidas en el mundo corrupto venezolano y de las técnicas aprendidas del castrismo, particularmente en el sometimiento de la gente y en la subversión del orden de las sociedades a su alrededor. Por esa razón, tenemos que decir, con pleno conocimiento de causa y sabiendo lo que hay, que los darienitos son lo mismo que para el castrismo fueron los marielitos. ¿Ustedes creen que es verdad y que es justo decir que Venezuela planificó una invasión de delincuentes a Estados Unidos? Que la única razón creíble es que ellos trabajaban para nosotros y nosotros éramos sus jefes. Por supuesto que sí, porque son unos extraordinarios aprendices del castrismo. Y así como lo hizo Fidel en el éxodo del Mariel en el año 1980, estos alumnos capaces de imitar a su mejor profesor han hecho exactamente lo mismo. Y de eso vamos a hablar hoy, de Mariel Aldarién en Fuera de Orden. Fuera de orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. ¿Qué quiere que te diga? Si ya está todo dicho. Está escrito en piedra. La fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar, no los verás salir. Ellos te verán a ti salir en balsa, a pie, en bicicleta, en avión, en barco, en patera, a caballo, como sea. Es así. Te partirán las piernas para venderte las muletas. Y al venderte las muletas, te las van a expropiar. Te van a decir que es por culpa del imperialismo yanqui. Te robarán la bolsa, la vida, la ceniza y el cenicero. La flores y el florero, la ropa y el ropero, las ganas de vivir, las ganas de progresar, tu forma de caminar, el país en el que creciste, la tierra en la que naciste y hasta el lago de los floreros. Y si no te gustó que te lo dijeran es porque eres una sabandija de la izquierda. Es porque en lo más fondo de tu ser eres comunista también. Y entonces quieres estar defendiendo lo indefendible. Y te conviertes entonces en una vieja maldita de un CDR cubano, esas que hacen actos de repudio en contra de sus vecinos, que degeneran, y la versión venezolana son las viejas malditas del CLAP. Es el mismo elemento. Esas viejas de los CDR cubanos que se afanan en torturar a sus vecinos, chivateándolos y haciéndoles actos de repudio, acusándolos de agentes del imperialismo, son en su degeneración venezolana las viejas malditas del clan, mondonguey y hediondas embutidas en sus licras de animal print, con su pollina que parece un toldo y su ceja que parece un rodapié. Y si a usted le parece que estoy exagerando, es porque usted o no conoce la historia o es parte del problema. Es usted también una vieja maldita del club en lo más profundo de su alma. Fuera aquí, sabandija. Fuera de aquí, sabandija. Para todos los demás, bienvenidos. Gracias por darle me gusta al video. Gracias por suscribirte al canal. Y muy especiales agradecimientos a toda esa buena gente que nos otorgan el privilegio de seguir haciendo este programa, porque son quienes lo financian a través de su suscripción en nuestra cuenta en Patreon. Patreon.com/DelaraF. Patreon.com/DelaraF. Este apoyo que nos ayuda a seguir adelante y seguimos. Ellos pretenden, porque son unos especialistas en la mentira. La mentira es su especialidad. Fidel Castro era un tipo súper hábil para la maldad. Y la vida de Fidel Castro giraba alrededor de su necesidad de sobrevivir. Fidel Castro estaba viviendo el día. Él vivía al día. Si él tenía que defender hoy a Carlos Andrés Pérez, como lo hizo el 4 de febrero, condenar el golpe de Estado de Chávez contra Carlos Andrés Pérez, y después tenía que apoyar y recibir como un héroe en Cuba a Hugo Chávez, lo hacía. Si tenía Fidel Castro que abrazarse con Nikita Khrushchev
y después convocar una marcha en La Habana después de la crisis de los misiles, gritando Niquita, mariquita, lo que se da no se quita, lo hacía. Si tenía Fidel Castro que mandar a la cárcel, fusilar o exiliar a sus más cercanos colaboradores, como a Huber Matos, por ejemplo, en el extraño incidente de la muerte de Camilo Cienfuegos, lo hacía. Fidel Castro estaba diseñado para sobrevivir. Lo único que quería era sobrevivir. Y ya. Táctica. Párate aquí para que no te maten. Ahora muévete para acá. Ahora muévete para allá. Ahora muévete para acá. Una de las cosas fundamentales que utiliza Fidel Castro en su guerra híbrida contra la sociedad occidental, contra sus vecinos, contra los Estados Unidos, es la utilización del crimen, de los criminales. Y muy particularmente del tema de la trata de personas y del tráfico de drogas. Esto no es ¿cómo les digo? Una teoría que uno tiene ahí para meterse con la gente y tal. No. Esto está documentado. En el libro Narcotráfico y Tareas Revolucionarias de Norberto Fuentes, por ejemplo, se relata la manera en que el régimen castrista decide entrar en el tema del narcotráfico como herramienta de lucha contra el imperialismo. Así como lo oyen. ¿Por qué? Porque lo que se busca es subvertir el orden dentro de la sociedad de los Estados Unidos. Y la mejor manera de hacerlo era metiéndose en las taras de la sociedad. Esa sociedad consume drogas, vamos a mandarle drogas. Esa sociedad se degenera socialmente con el tema del tráfico de drogas, vamos a contaminar sus calles con la guerra de las pandillas de la droga. Y eso no es algo que hayan inventado ellos. De hecho, Fidel Castro decía que eso era lo que habían hecho con las guerras del opio, que financiaron la conquista, los ingleses financiaron la conquista de Asia y de África y de buena parte del mundo con el dinero proveniente del tráfico de opio. Es lo que decía Fidel Castro. En tal sentido, cuando Fidel Castro cuando se da cuenta de que hay un problema que no lo deja sobrevivir, pasan dos cosas. Número uno, el desenlace de la crisis de los misiles, donde la Unión Soviética manda unos misiles de forma secreta al territorio cubano para apuntar al territorio de los Estados Unidos, y los Estados Unidos lo descubre durante el gobierno de Kennedy, se genera una crisis donde los Estados Unidos decide bloquear navalmente cualquier circulación al territorio cubano, a las costas de Cuba, exigiéndole a la Unión Soviética retirar esos misiles. En medio de todo eso, Fidel Castro, que tenía graves problemas de narcisismo y que sentía la necesidad de verse como el centro del mundo y de posar siendo un pigmeo, posar como un gigante, Fidel Castro no entendió en aquel momento, y tenía apenas 5 años en el poder, o menos, 3, 4. Fidel Castro no entendió que él en ese momento no era más que un peón en un juego de ajedrez, que él no era más que una pequeña pieza dentro de un gran engranaje. Y él pensaba que en realidad él era protagonista de la historia, que él era centro, cuando en realidad era periferia. Y él pensaba que la Unión Soviética se iba a restear hasta el final con Cuba en ese desplazamiento de misiles allí. Y no identificó que en realidad todo era parte de un juego en el que Cuba era una pieza completamente intercambiable. Que el problema no eran los misiles en Cuba, que el problema era el juego global. Allí es donde Fidel Castro se equivoca y él aprendió de ese error. Y me imagino yo que él diría, esta vaina a mí no me vuelve a pasar nunca más, caballo. Hacer. No vuelvo a comer mierda así, hacer. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que al margen de Fidel Castro, la Unión Soviética, a la cabeza Nikita Khrushchev, negocia con el gobierno de los Estados Unidos, a la cabeza John Fitzgerald Kennedy, y le dicen al mundo que han llegado a un acuerdo. ¿Cuál fue el acuerdo? Bueno, el acuerdo fue que la Unión Soviética retiraba los misiles de Cuba a cambio de dos cosas. Número uno, de que los Estados Unidos retirara unos misiles que tenía emplazados en Turquía, supuestamente, amenazando el territorio del Pacto de Varsovia. Y número dos, y no menos importante, que los Estados Unidos se comprometiera a no invadir Cuba o a conspirar contra el gobierno de Fidel Castro.
Eso que bien podría verse como una ventaja para el régimen castrista, de decir, bueno, hay un compromiso de que no se van a meter con nosotros. Eso fue para Fidel Castro y su inmenso ego una humillación, porque él quería vender el tema de la independencia y de la soberanía y garantizar la vigencia y la estabilidad de la revolución cubana por mérito de los cubanos y no por un arreglo entre las grandes potencias. Por eso es que él se siente humillado. Se siente humillado y rompe con la Unión Soviética y empieza a pelear con Nikita, al cual acusa bueno, y está la famosa frase, Nikita, mariquita, lo que se da no se quita, que era lo que gritaban en las concentraciones que mandaron a hacer a raíz del asunto. ¿Qué termina ocurriendo? Termina ocurriendo que Fidel empieza a buscar darle una excusa a las dos potencias para romper ese acuerdo. Empieza a provocar a los Estados Unidos, promoviendo guerra de guerrillas en otros países, mandando a combatientes a atacar objetivos de los Estados Unidos en Venezuela, en Colombia, en Dominicana. Bueno, se mete en Chile de cabeza y ocurren todas las cosas que ocurren. Cuando Fidel Castro descubre que luego el arma, o sea, ¿qué arma podía buscar? ¿Qué arma no convencional? Bueno, el espionaje y tal, todas esas cosas así. Pero había una arma no convencional, poderosísima, que eran las migraciones masivas de gente que se quería escapar del comunismo. Gente que quería escapar del comunismo y que quería llegar a los Estados Unidos, al territorio de los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos se crea una ley llamada la Ley de Ajuste Cubano, que le permitía a todo ciudadano que escapara del comunismo cubano, del comunismo castrista, al llegar al territorio de los Estados Unidos, se le daba una residencia legal. Eso lo denunciaba Fidel Castro como un efecto llamada, porque lo que estaba era provocando a los cubanos a que se fueran de los Estados Unidos. Por cierto, que nunca se escapó ningún estadounidense escapó para Cuba. Pero bueno, nunca hubo, bueno, sí escaparía algún delincuente, pero me refiero, nunca hubo un éxodo masivo de estadounidenses para Cuba para vivir en la maravilla del comunismo que pintaba Fidel, ¿verdad? Nunca lo hubo. Cuando Fidel Castro se dio cuenta de que la gente estaba desesperada por escapar de Cuba, que la gente estaba desesperada por escapar de ese país, empezó a jugar con el asunto. Y en el año 1980, unos cubanos se montaron en un autobús y lo estrellaron en contra de las rejas de la Embajada del Perú para entrar y pedir asilo. Y resulta ser que en la situación había unos custodios cubanos del régimen castrista custodiando valga la redundancia, custodiando la embajada peruana. Bueno, y hubo un muerto. En todo esto hubo un muerto. Entran y los tipos piden refugio y el régimen castrista dice, entréguenos a esos delincuentes, y el gobierno peruano dice no, porque el asilo territorial ha sido reconocido por nosotros y por lo tanto estos ciudadanos cubanos van a tener el asilo político. Y Fidel Castro les dijo, si no me entregan a esos cubanos, les quito la custodia a la embajada. Y en efecto, le quitaron la custodia a la embajada porque no les entregaron a esos refugiados. Y al quitarle la custodia, 10,000 personas se metieron en la embajada. Eso se convirtió, bueno, eso parecía, bueno, la gente se guindaba por la red. ¿Por qué? Porque, bueno, déjalo que entre. Finalmente, empiezan a ocurrir cosas y lo que ocurre fundamentalmente es que se crea una inmensa crisis y decide el régimen castrista darle el salvoconducto, váyanse de aquí. Pero antes de eso se preparó muy bien e hizo una serie de cosas. Todo esto que les estoy contando es la forma en que es el relato histórico de cómo se llegó a la crisis de Mariel, porque esos 10,000 cubanos que se metieron en la embajada, luego empiezan a salirse, algunos se van con salvoconducto, pero la mayoría se van por vía marítima, cuando les dicen al que se quiera ir que se vaya. Y ciudadanos cubanos radicados en los Estados Unidos empezaron a ir con embarcaciones desde Cayo Hueso hacia el puerto del Mariel,
y por eso es que se les llama Marielitos, a sacar a sus familiares. Pero Fidel Castro tenía otros planes. Y Fidel Castro decidió que él iba a dejar, no, que se vayan, pero agarró y vació las cárceles y los manicomios. Recogió malvivientes donde los había y obligaba a todo aquel cubano radicado en los Estados Unidos que llegaba al puerto de Mariel a buscar a su familia, le decía, si te llevas a tu familia, pero te llevas a estos delincuentes también. ¿Qué es lo que pasa? Que había unos ciudadanos cubanos que legítimamente querían escapar del comunismo y había un régimen maldito como el régimen de Fidel Castro que quería aprovechar ese éxodo masivo para mandar a lo que ellos llamaban escorias sociales para que perturbaran a la sociedad de los Estados Unidos y evitar que en el futuro los Estados Unidos permitiera otro éxodo masivo. Que luego se vivió, por cierto, 14 años después con la crisis de los balseros en el año 94. ¿Le suena esto parecido? Que hayan llegado un poco de delincuentes a las costas de Cayo Hueso, allá a la costa de Cayo Hueso, y que los cubanos de bien hayan tenido que sufrir la terrible consecuencia de que llegaron cubanos malvados enviados por Fidel Castro a subvertir el orden. Entonces, decirle a alguien Marielito era prácticamente insultarlo, era llamarlo delincuente. Y decirle a alguien cubano era llamarlo delincuente, porque los cubanos son los que están robando y los que están matando. Y no eran los cubanos, eran los delincuentes que Fidel Castro mandó. Entonces, Marielitos en el año 80, Tren de Aragua en el año 2025. 45 años después, se está aplicando exactamente la misma técnica. Enviar delincuentes al territorio de los Estados Unidos, delincuentes de nacionalidad venezolana, para que los venezolanos de bien radicados en ese país tengan que cargar encima el estigma de la nacionalidad de un delincuente matón, asesino, violador, vendedor de droga, pandillero, etc. Y ellos lo hacen y se hacen los locos. De verdad, verdad, acogido a la verdad y apegado a la verdad y a la justicia. ¿Ustedes creen que es verdad y que es justo decir que Venezuela planificó una invasión de delincuentes a Estados Unidos? ¿Es eso verdad? Es la más grande mentira que jamás se haya dicho sobre nuestro país, que Venezuela organizó una invasión de delincuentes a Estados Unidos. Por favor, porque el que migró mayoritariamente por razones económicas, migró con un sueño, el sueño americano. Es un despropósito, es una barbaridad de tamaños bíblicos decir que los migrantes económicos que se fueron del país producto de las sanciones, todos son delincuentes como producto de una invasión que se planificó desde la Revolución Bolivariana hacia Estados Unidos. Usted lo que tiene que hacer, y quiero enviarle un cordial saludo y un abrazo solidario y lleno de espíritu de contagiar con el ánimo de querer la libertad a toda la buena gente que nos ve desde Cuba y que nos hace llegar su saludo y nos dice: te estoy viendo desde La Habana, te estoy viendo desde Camagüey, te estoy viendo desde Cienfuegos. Gracias. El cerro tiene la llave, ustedes saben lo que eso significa. Bueno, el cerro tiene la llave. Gracias por su sintonía y por hacerme saber que me ven. Y a la cantidad de cubanos que se encuentran regados por el mundo que también ven este programa. Ustedes saben que esto es verdad. Esto que les voy a decir. Donde el Señor dice revolución bolivariana, sustitúyalo revolución cubana. Donde el Señor dice la culpa es de las sanciones, sustitúyalo por la culpa es del bloqueo. Y el victimismo. Siempre ellos son las víctimas, chicos. ¿Qué te parece, Aceres? Te come mierda. Siempre ellos son las víctimas. Ellos nunca hacen nada. Ellos son inocentes y están preñados de buenas intenciones. Los embarazos de buenas intenciones, los embarazos más largos de la historia. Siempre la culpa es del imperialismo, siempre la culpa es de la contrarrevolución, siempre la culpa es de los enemigos, siempre la culpa es del bloqueo. Si hay apagones, no es por culpa del comunismo que destruyó la industria, es por culpa del bloqueo, es por culpa de las sanciones, es por culpa del imperialismo, es por culpa del imperialismo yanqui, es por culpa de Trump, es por culpa de, qué sé yo, de los gusanos, porque así llaman. Una de las peores cosas que yo le di a Fidel Castro, siempre,
fue eso de llamar a los cubanos que decidían escapar de Cuba, llamarlos gusanos. Eso a mí me parece una cosa tan infame. Eso de crearnos, los de aquí son los... Eso también lo hace el chavismo. De hablar de los apátridas, de hablar de los escuálidos, de los escuacas, las fórmulas que utilizan. Entonces todo esto ya lo saben. Ya todo esto lo saben los cubanos. Por eso es que los cubanos nos lo dicen, bueno, nos lo decían. O sea, mira, no vayan para allá. Esto de que la fase superior de la izquierda es el crimen y que si lo dejas entrar no lo verás salir, es la interpretación que yo hago de lo que los cubanos nos decían en el 98. No den entre esa gente ahí que no lo va a ver salir nunca. Ah, bueno. Y aquí estamos. Aquí estamos. ¿Cómo trata Fidel el asunto? Cuando están, y esto es el punto, el culmine, cuando se meten 10.000 cubanos en esa embajada, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué empieza la gente a irse? Ah, bueno, porque Fidel se lanza esta. Atención. Quien no tenga sangre revolucionaria, quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no los queremos, no los necesitamos. Es decir, este tipo le dice a los compatriotas que no creen en el comunismo, váyanse que no los necesitamos. Ahí es donde arranca. Ahí es donde arranca la crisis. Porque la gente dice, bueno, no me necesitas, me voy. Estoy cansado de pasar hambre. Y esto se va a poner peor. Porque el comunismo, amigos, y los regímenes de sanguijuelas como Fidel siempre empeoran. Dígame algún cubano, por favor, los quiero leer aquí en los comentarios. Dígame algún cubano. Si sobre todo a los que ya tienen edad, a los que tienen mi edad, yo voy a cumplir 45 años. Que la crisis del Mariel fue en el año 80, el año en que yo nací. Dígame usted si del año 80 al día de hoy Cuba ha mejorado o ha empeorado. Dígame usted si han podido salir de las graves necesidades en las cuales el comunismo hundió a la tierra cubana. Hay que comparar nada más. Hay que comparar. Por cierto que hay un nieto de Fidel Castro muy famoso ahora porque tiene un restaurante, imagínense. Tiene un bar. Ah, bueno, se han convertido en empresarios los tipos ahora, ¿no? Bueno, normal. Completamente normal. Hay un director de cine que se llama Iván Acosta, que él hizo una película sobre el Mariel, que fue conocida en su momento por la crítica como la otra cara de Scarface. Para quienes no han visto la película Scarface, en la película Scarface, cara cortada, protagonizada por Al Pacino, bueno, el personaje Scarface es un marielito, es un cubano que escapó del comunismo en Cuba y por ser delincuente lo montaron en una... Como era un delincuente lo montaron en una... ¿sí? Y entonces él llegó y se convirtió en un capo, en una cosa, una historia ficticia, pero que de alguna manera da una idea de lo que se narró ahí. Iván Acosta hizo una película en otro tono, en un tono jocoso, en un tono para borrar ese estigma, pero dejando claro que la paranoia en contra de cualquiera que tuviese el acento cubano en Miami se convirtió en una realidad. Y él nos cuenta un poquito en este reportaje de Martín Noticias cómo, en efecto, luego de pasadas 4 décadas del Mariel, cómo se sabía lo que había ocurrido allí y lo que había hecho Fidel Castro. Decidimos hacer Amigos, una película dedicada al Mariel, basada en la llegada de uno de los refugiados a Miami y todas sus vicisitudes, el rechazo, la paranoia que se creó, porque como todo el mundo sabe, dentro de los barcos que sacaron de Cuba a más de 110.000, 120.000 refugiados, venían delincuentes, personas muy locas, con unos problemas mentales tremendos y algunos muy, pero muy peligrosos. Así fue. ¿Qué es lo que termina ocurriendo? Imagínense usted 120.000 personas. Hay unos muchachos, ¿vale? Muy buenos. Yo me he acercado muchísimo al periodismo independiente cubano. Eran muchachos muy buenos que tienen una revista virtual que se llama Revista El Estornudo. Qué buenos son.
Carlos, tremendo tipo. Y ahí tienen unas crónicas maravillosas. Y ahí yo leí una crónica, yo recuerdo 2 crónicas que leí ahí, en la revista El Estornudo se llama. Una de esas crónicas era, en efecto, sobre un delincuente cubano que se fue, a los Estados Unidos y estuvo preso en todas partes. Y en un relato, el tipo era toda una cosa. Y ellos lo entrevistaron. Una crónica maravillosa, una entrevista crónica maravillosa. Sobre el personaje, sobre lo que vivió, sobre todas las fechorías y toda esa cosa. Y hubo otro que leí sobre el momento en que uno de los grandes peloteros más famosos del béisbol cubano dentro de Cuba, la conmoción que se vivió en su barrio cuando se enteraron de que el hombre se había ido para los Estados Unidos, cómo eso se convirtió en una tragedia en ese barrio. Entonces era el relato del día que ese pelotero se fue del barrio, se fue, cómo lo vivió el barrio, una cosa maravillosa, trágica, por supuesto, porque estamos hablando de cosas trágicas. Estamos hablando de que el Caribe permite reírse de muchas cosas, pero hay cosas que no porque uno lo termine viendo de forma cómica deja de ser trágica. Y entonces, ¿aquí para dónde vamos? Aquí para dónde vamos es, en efecto, para la comprensión de que eso que se hizo, bueno, no todos son delincuentes, es verdad, no todos lo son. Vamos a suponer que de esos 120,000, 10,000 eran delincuentes. O 1,000 eran delincuentes. Entonces tú agarras, dentro de esas 120,000 personas de bien, dentro de esas 120,000 personas, hay 110,000 personas de bien y 10,000 delincuentes. O 119,000 personas de bien y 1,000 delincuentes. El delincuente hace más ruido. Entonces eso se va convirtiendo todo en una pesadilla. Por supuesto que hay literatura al respecto, hay historias. Estoy convencido de que muchísima gente, muchísimos cubanos de Miami que llegaron en el Mariel antes o después de los exilios anteriores o posteriores, podrá darnos una idea de lo que significa el tema y de cómo evolucionó eso y de cómo quedaron ahí algunos y otros, etcétera, etcétera. Allá estamos hablando de una situación gravísima. Allá estamos hablando de un verdadero crimen, porque lo que hizo Fidel Castro fue criminal. Fue causarle un problema a sus propios connacionales. Es decir, te voy a perseguir aunque te vayas. Voy a hacer que tu gentilicio sea un estigma donde quiera que vayas. Cosa que está haciendo, evidentemente, el chavismo en esta etapa. Por eso es que yo lo he escrito en mi libro. Una mesa de 3 patas, ajuste de cuenta con la politiquería venezolana. Está a la venta a nivel mundial en Amazon. Aquí yo narro cómo el chavismo construyó una organización criminal y qué características tiene esa organización. El libro está a la venta a nivel mundial en Amazon. Y usted, si se encuentra en Madrid, hay un lote especial, una selección especial del libro autografiado y con un mensaje. Cada uno de los libros tiene un mensaje distinto, lo cual lo hace único. Y está a la venta en la librería Los Pequeños Seres de Madrid. Eso está en la calle Rivera de los Curtidores, número 19, ahí donde se hace el Mercado del Rastro. Vaya que es un extraordinario regalo. Usted se acerca allí, compra ese libro dedicado con una extraordinaria dedicatoria y me saluda al camello. ¿Quién es el camello? Me saluda al camello. Usted sí va, se va a enterar. Se va a enterar, por supuesto que se va a enterar usted de las maravillas de Escocia. Hablemos de Escocia en castellano. Tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. ¿Por qué no organizar unas maravillosas vacaciones a Escocia con tiempo suficiente? Vámonos para Escocia, porque el whisky nunca se acaba en Escocia. Eso es lo bueno. Ir a Escocia es como ir a una fiesta donde la caña nunca se acaba, porque el whisky nunca se acaba. En Escocia se podrán acabar las ovejas, pero el whisky no. Hablemos de Escocia en castellano. Tu viaje a Escocia, pero en tu idioma. Y Gustavo, tu asesor Gustavo te recuerda, el mejor momento para comprar una póliza fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Aparte de la póliza de seguro, de salud, de vida y seguro de viaje, recuerda, el fideicomiso en vida es la mejor manera de evitarle a tu familia una lucha sucesoral en tribunales y una larga espera para la ejecución de esa herencia cuando tienes un fideicomiso en vida. Llama a tu asesor Gustavo y entérate de las ventajas de esta alternativa. Y lo que no tiene alternativa es Hispanidad Abogados y Asesores, el bufete número 1 en materia de extranjería en España. Quien quiera tener su estatus migratorio en orden, su situación migratoria en orden,
estando en España o antes de irse a España, comuníquese con el mejor bufete en materia de extranjería en España. Hispanidad, abogados y asesores en España con todas las de la ley. Y con todas las de la ley en los Estados Unidos, por favor, cuando vayas a declarar tus impuestos. Se está acabando el tiempo. Estás perdiendo el tiempo. Evadiendo. No evada los impuestos. Declara tus impuestos. Se va a acabar el plazo. Sal corriendo y llámate a la gente de Easy Tax to Go para que tu declaración de impuestos esté a tiempo y no te caiga encima ninguna sanción de las autoridades tributarias. Y si quieres entender de qué se trata el asunto, ellos también te dan el curso de formación en materia de impuestos personales y corporativos para que no te pierdas ni un detalle de las normas que debes cumplir. Cuando usted ve toda esta desgracia, entonces entramos en materia. Nicolás Mamaloduro, porque estos bichos lo que hay que darlo hablar porque son unos delincuentes. Entonces ellos hablan y ellos se delatan. No es posible que existan coyotes a los cuales hay que pagarles en Venezuela para irse al territorio de los Estados Unidos. No es posible que exista una red de coyotes sin que el régimen chavista lo permita. Es imposible. Los coyotes son ellos. El principal coyote es Nicoleto Mamaloduro, mojón con bigote. Pero el tipo es tan cínico que es capaz. Mira. Porque están separando a la familia y nos están entregando puro hombre. No, vaina. Están separando a la familia. Tú y ustedes, el chavismo, son los que han condenado a la familia venezolana a estar separada. A los abuelos a conocer a sus nietos por videollamada. A las madres a hablar con sus hijos por notas de voz. A los padres a no ver crecer a sus hijos porque se tienen que ir a otro país a trabajar para poderle mandar dinero. Ustedes son los que separaron a la familia venezolana. Pero por supuesto el cinismo de siempre. Ellos son las víctimas, no los victimarios. No, los separan. Por allá se fueron a una ciudad, se metieron en la casa, le cayeron a golpe al muchacho, lo esposaron de pie, de pierna, de brazo, le hicieron bajar la cabeza a golpe delante de sus 2 hijos menores y su esposa. Es decir, eso que hiciste tú durante la protesta del 28, de posterior al fraude del 28 de julio, donde le mentiste a la gente, lo sacaste a rastras de su casa. Videos de eso hay. Así que no vengas aquí con cuentos, maldito. Que te pones aquí de víctima como si no te conocemos lo suficiente. Nicoleto Mamaloduro, mojón con bigote, maldito. ¿Hasta cuándo este cinismo? ¿Hasta cuándo este cinismo? Relatando lo que haces tú como si lo hace otro. A la esposa le pusieron, que está embarazada, un grillete y no la dejan salir de su casa. Al capitán Acosta Arévalo lo molieron a golpes y lo presentaron moribundo frente a la jueza que lo vio morirse frente a ella. A Óscar Pérez lo asesinaste con fuego de mortero después de haberse rendido junto a sus combatientes. Al concejal Fernando Albán lo lanzaron desde el piso 10 de la torre de Plaza Venezuela, sede del SEBIN. ¿A cuántos presos políticos han dejado ustedes morir en los calabozos? ¿Cuándo van a soltar a Perkin Rocha? ¿Cuándo van a soltar a Juan Freites? ¿Cuándo van a soltar a Luis López? ¿Cuándo van a soltar a Rocío San Miguel? ¿Cuándo vas a soltar a Roland Carreño? ¿Cuándo vas a soltar a los militares que se alzaron contra el régimen maldito y a los cuales tienes presos? ¿Cuándo vas a soltar a los cadetes que tienes presos y que no han sido ni siquiera los han podido visitar sus familiares? Ni siquiera sabemos en qué situación se encuentran. Esos son unos muchachos cadetes. Cadetes. Ah, no, pero los malos siempre son otros, malditos. Yo le exijo al gobierno de Estados Unidos el respeto a los derechos humanos de los migrantes venezolanos, que son gente noble y de bien. Gente noble y de bien son esos muchachos que salieron a tumbar las estatuas del maldito de Chávez que se murió y no volverá, y que tú los agarraste y los metiste en Tocorón y te reías en televisión diciendo: Guarimbero llorón, te vas para Tocorón. Entonces, ¿de qué estás hablando? Ay, que estos muchachos, y los muchachos que tú has asesinado todos estos años, y Basilda Costa asesinado por las fuerzas tuyas,
y Roberto Redman, y Geraldine, y Neomar Lander, y todos esos muchachos asesinados en la protesta del 2014, del 2015, del 2016, del 2017, del 2018, 2019, 2020, 2021, 22, 23, 24, 25. Ay, los Estados Unidos no respetan los derechos humanos. Este es el cinismo de los tipos. Porque aquí los tipos son cínicos por donde quiera que los vean. Los tipos no tienen empacho en mentirte en tu cara. No tienen empacho en mentirte en tu cara. Por eso es que yo recomiendo siempre a tu coach de comunicación, Eduardo Villegas. Porque si tú sientes que te están viendo la cara de tonto, tú dices, bueno, pero este bicho, porque las herramientas de comunicación son importantes, no solamente para darte a entender tú, sino para entender lo que quieren decir tus interlocutores. Eduardo Villegas, tu coach de comunicación. La comunicación efectiva, déjala en la guiatura que te va a ofrecer Eduardo Villegas, tu coach de comunicación. Y ahí en la Florida, atención. En la Florida, las refacciones, construcciones desde cero, proyectos comerciales que necesitas acomodar el local a la medida del negocio que vas a desarrollar, déjalas en manos de Lamco Construction Services, el equipo de César, porque a César hay que darle lo que es del César. Lamco Construction Services en la Florida, el equipo constructor número 1. Y el número 1 en materia de cirugía estética es el doctor Ricardo Pérez. Ricardo Pérez es el cirujano estético número 1 de la Florida, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral Miami. Sea cual sea su ciudadanía, su nacionalidad, su estado civil. Pero es que usted, dígame, mira, tú sabes que hay un caso de mujeres y de hombres también que se divorcian y dicen, bueno, me divorcié o me separé de mi pareja. Ahora me voy a poner buenota o buenote. Voy a perder unos kilos. Es el momento entonces de llamar al doctor Ricardo Pérez y decir, doctor Ricardo Pérez, luego de haber firmado el divorcio o de haberme separado, yo quiero separarme del sobrepeso. Muy bien. Entra en el camino de la vigilancia médica para el control de la obesidad con el doctor Ricardo Pérez, que tendrá para ti todas las soluciones, desde los Ozempic hasta las soluciones quirúrgicas adaptadas a la necesidad tuya, no a la necesidad de la moda, a la necesidad de tu cuerpo y de tu aspiración. Ricardo Pérez, cirujano estético, el número 1 en el Doral Miami. Mira, lo de Nicolás Mamalodero no tiene nombre, ¿viste? Y el tipo, además de eso, lo dice con aquel cinismo y se vanagloria y tal, ¿no? Mira, por cierto. ¿Ustedes se acuerdan de la señora aquella que fue la primera que salió llorando porque a su hijo, el barbero, pobrecito, se lo habían mandado para El Salvador? La señora es chavista, yo se los dije, ¿no? Y por supuesto ya el chavismo se la agarró. Ahí la ves. Ahí la tienen. Es esta señora que está aquí. ¿Te acuerdas de ella? Esta es la que apareció llorando y tal. La señora estaba toda atormentada. Bueno, aquí la agarraron, la peinaron, le quitaron las cejas de esas de rodapié y le mandaron a hacer los lentes y le mandaron a poner una camisa con la cara de su hijito. Una señora con necesidades y tal, y aparece a la noche a la mañana con una camisa hecha a la medida de las necesidades de su hijo. Provocaron ellos la migración con las primeras sanciones. Nos hicieron mucho daño. Es decir, la gente se va por culpa de las sanciones. Dime tú esto. Explícame esto. Si las sanciones las imponen los Estados Unidos y tú te vas de tu país por culpa de las sanciones, ¿tiene sentido irse a los Estados Unidos, que es el país que te sancionó? No, ¿verdad? Bueno, pero Nicolás Mamaloduro es así. Te ve la cara de estúpido a ti, a mí y a todos. Y después empezaron las campañas por internet, por aquí, por allá, primero por Twitter, después por Instagram, por Facebook. 20 el sueño americano, 20. Primero el sueño peruano. ¿Y cuánta gente se fue y se estrelló en Perú? Los coyotes, los mismos coyotes, Coyote López, la Coyote Machado, el Coyote Guaidó, se metieron billetes. Para que ustedes vean cómo funcionaron los coyotes. Los coyotes, las bandas de coyotes desde Venezuela las dirigía en Estados Unidos Carlos Vecchio. Ajá, está bien. Vamos a tomarte la palabra. ¿Y tú no evitabas eso? ¿Cómo es eso que tú tienes el control absoluto de un país y los opositores dentro y fuera del país engañan a la gente y se la llevan robándola y enriqueciéndose, y el régimen que tú dirías es incapaz de detenerlo? Carlos Paparoni, anoten los nombres.
Carlos Vecchio, Carlos Paparoni, Miguel Pizarro, David Smolanski. Pura joya del joyero fascista. Además, Leopoldo López, la Sayona María Machado desde aquí, Julio Borges, entre otros. Pero esa gente que se fue de Venezuela se fueron pactando con ustedes. Ustedes lo dejaron irse. Yo quiero que los chavistas me expliquen cómo logró irse de Venezuela sin que el régimen pudiese detenerlo. Leopoldo López, Juan Guaidó. Pero si pactaron con el mundo. Claro, como el mundo es un señor mayor, no se podían inventar la película de que se escapó en un caballo blanco por la frontera haciendo el camino de la campaña admirable, como hicieron con Leopoldo, ¿verdad? Ah, pero entonces se escapa el mundo con tuve que firmar un acuerdo porque ese no está muy viejo para hacerse cómica, ¿no? Para inventarse ese cuento. Pero si el tipo era un delincuente, ¿por qué lo dejaron irse? ¿No está raro eso? Los chavistas tienen que escucharse a sí mismos a veces. Tienen que escuchar lo que los mandan a repetir para dejar la estupidez. Y entonces ellos coordinaban todo. Ahora tenían mucho poder en Estados Unidos, porque de repente un muchacho, Pedro, de un barrio de Petare, pagaba, vendía su moto, vendía todo, pagaba $5,000 y se lo llevaban de Petare por el Darién y en 5 semanas estaba en Nueva York. Dime una cosa, ¿y cómo haces tú para vender una moto en 5,000? Coño, ¿qué moto es esa? Una Harley Davidson, debe ser, ¿no? Coño, coño, ese Pedro de Petare, ¿cómo hizo para comprarse una moto de $5,000, mi compadre? O sea, ¿de quién le regaló la moto? Coño, sería, no sé, Checoto. Imagínate. Lo que quieren decir es que una persona, ¿cómo hace una persona para tener $5,000 en la Venezuela de hoy? Ese cuento no le falta un pedazo a esa historia del Pedro motorizado. ¿Y cómo se fue? Como el título de la película, se solicita motorizado con moto propia y muchacha de buena presencia y secretaria de buena presencia. ¿Sería eso? ¿Es eso posible? Sin Bueno, tú me dirás. complicidad del poder en Estados Unidos. ¿Es eso posible sin complicidad del poder en Venezuela? Fíjate tú, el cinismo del coño. Vamos para atrás otra vez. Vamos a escucharlo otra vez. Escuchen. $1,000 y se lo llevaban de Petare por el Darién y en 5 semanas estaba en Nueva York. ¿Es eso posible? Sin complicidad del poder en Estados Unidos. Ahora, ellos manejaban mucho poder y todavía lo manejan. ¿Y quién maneja el poder en Venezuela? ¿Cómo es posible que le estuviesen haciendo hecho a pobres muchachos que tenían ahorrados $5,000 en Petare? Échale bola, ¿no? Échale tu piernas para ahorrarse $5,000 en la Venezuela de hoy, trabajando honestamente, ¿verdad? Bueno, a menos que seas un heredero y vendiste una casa en $5,000, porque esos son los precios. Y entonces pasa eso y tú no podías impedirlo. ¿Por qué el FBI? ¿Por qué la CIA? ¿Por qué el poder estadounidense protege a estos coyotes que traficaron, trata de personas, que traficaron con seres humanos y se enriquecieron a manos llenas? ¿Por qué? ¿Y por qué el 6CPC, el SEBIN, el DGCIN, el FAE, el DAE, el DIA, el NOCHE y todo ese poco de mierda que tienes tú para torturar gente y para perseguir muchachos no fueron capaces de detener a los coyotes? Porque una cosa es el coyote, otra cosa es el correcamino. El coyote siempre pierde, el correcamino es el que se escapa. Entonces, dime tú cómo es eso que la culpa la tiene el FBI, la DEA y la CIA. Y no el régimen que controla el país del que supuestamente están sacando engañados a unos venezolanos para llevarlos por el Darién y depositarlos en Nueva York. Coño, es que... por eso que yo le digo a los comegorgojos, ¿vale? Por eso que yo le digo a los chavistas, coño, no coman tanta mierda, ¿vale? No coman tanta mierda. O sea, por favor, analice lo que el tipo está diciendo. Los coyotes sacan a la gente de Venezuela y la culpa es del FBI y de la DEA y de la CIA que no los detecta. ¿Y por qué no los detectas tú si tienes el control del país? ¿No te haces esa pregunta? ¿A quién beneficiaron? Una señora nos contaba, un barrio de Maracay, el muchacho pagó $7,000 y en 5 semanas estaba en Boston. En un barrio de Maracay, un muchacho pagó $7,000 y en no sé cuántas semanas estaba en Boston. Y dime tú, ¿de dónde sacó $7,000? O sea, ¿qué herencia le ejecutaron?
¿Qué bienes de fortuna poseía? Estamos hablando, amigos, de la Venezuela de hoy. Estamos hablando de la Venezuela de hoy, amigos. Es una Venezuela donde la gente no gana esas magnitudes. Entonces, dígame usted cómo logró pagar $7,000 un muchacho para irse desde un barrio de Maracay, porque no me está diciendo, no, desde un barrio de Maracay, ¿de dónde sacó $7,000? Dígame eso. Boston, yo tuviera un mapa de Estados Unidos, le explicara para que pudiéramos entender geográficamente lo difícil que es primero llegar a la raya, a Texas, y después que te lleven cómodamente a Nueva York, Boston, Pensilvania, Filadelfia, Michigan, que son estados que quedan arriba en el noreste, arriba en el norte de los Estados Unidos. ¿Y cómo hicieron para irse de Maracay hasta la línea fronteriza de Venezuela? Porque tú vas a hablar aquí de la geografía de los Estados Unidos dándotela de erudito. Tú no eres erudito, tú eres un erudito, lo que eres tú. ¿Cómo haces tú para irte desde Petare, que es el distrito capital de Caracas? Bueno, sí, el distrito capital, Estado Miranda. Tú sales de allí, desde el distrito capital, atravesas el Estado Miranda, pasas al Estado Aragua, y sigues subiendo y llegas a ¿qué? Bueno, pasas por Guárico, vas subiendo, pasas por el estado por el estado Lara, llegas al estado Zulia, dependiendo si te vas por aquí, entonces llegas por Táchira y pasas por la frontera, aunque entiendo que se iban por el Zulia porque la cosa estaba por allá, ¿no? La sinvergüenzura estaba por allá. Entonces llega y atraviesa y agarra la carretera, va y pasa por aquí, ¿verdad? Y entras por allá, entras por el Zulia, tal, para llegar a la línea fronteriza. Y para cruzar la línea fronteriza que se supone está custodiada por las fuerzas del orden chavista. Pero a ti te preocupa es lo que ocurre a partir de la línea a cuando se va. Dice, ¡ay, qué sospechoso que desde allí lleguen allá! ¿Y no te parece sospechoso que los dejen pasar por aquí tan tranquilamente sabiendo que están en manos de un coyote? Y que no eran uno ni dos, eran... ¿Por qué? Porque los coyotes son ustedes. El coyote, el jefe de los coyotes es Nicoleto Mamaloduro. Tú eres el jefe de los coyotes. Mojón con bigote. Tú eres el jefe de los coyotes. A que te quieras hacer ahorita el país otra cosa. O en el centro, en Atlanta, en Georgia, en Chicago. Fue una gran operación para llevarse gente de Venezuela. Pero lo que es peor aún, lograron una millonada con lo que habían ahorrado los migrantes durante 1 o 2 años, migrantes económicos producto del bloqueo y las sanciones, lo que habían ahorrado en Chile, Perú, Ecuador y Colombia. Se calcula que de Chile, Perú, Ecuador y Colombia se movilizaron por lo menos 500.000 migrantes venezolanos llevados por los coyotes y a cada uno le cobraron distintas tarifas, $5,000, $7,000, $10,000. Eso no los cuentan los muchachos que han regresado. Y muchos de ellos cuentan que ahora es un negocio regresar de allá. Porque la gran mayoría de ellos y de ellas y sus familias quieren regresar a Venezuela. Quieren regresar. Y los coyotes les están cobrando 5, 7 y $10,000 para regresarlos a Venezuela y sacarlos clandestinos por la frontera de Estados Unidos con México. ¿Quién gobierna en México? Un gobierno aliado de María Corina, Carlos Vecchio, Julio Borges, Guaidó, Leopoldo López, un gobierno aliado del chavismo. ¿Quién gobierna en todos esos países que están intermedios? ¿Quién gobierna en Colombia? ¿Quién gobierna en Nicaragua? ¿Quién gobierna en Panamá? ¿Quién controla el paso del Darién? ¿Quién controla a esas mafias? ¿Cómo sabe tanto Nicoleto Mamaloduro sobre las tarifas? Porque nos lo dieron los migrantes. Es decir, que estás hablando de unos migrantes que entraron ilegalmente a los Estados Unidos. Porque fíjate tú cómo caen en contradicciones. No, porque ellos se fueron por un sueño. Porque querían... Y uno ve, por ejemplo, este muchacho que supuestamente se fue
y su esposa le decía al periodista del Rincón, a Fernando del Rincón de CNN, que su esposo se fue para los Estados Unidos para poder trabajar y mandarle plata para arreglar la casa porque tenían una casa en muy malas condiciones. Y me pregunto yo, ¿y cómo hizo ese muchacho para pagar $5,000, $7,000 a un coyote? Porque eso es lo que está diciendo él, ¿no? Si no tenía para arreglar la casa, tenía para pagar $5,000 al país. Si hubiese tenido $5,000, lo gasta en la casa. No en un coyote. Entonces, las contradicciones están a la vista. Las contradicciones están a la vista. ¿Quién es el coyote? El coyote es Nicoleto Mamaloduro. Él es el coyote. Todos esos coyotes eran controlados por la mafia chavista. Policía y todo lo demás. ¿Cómo es posible que teniendo... O sea estos tipos tienen al DGCIN capaz de mandar a unos malandros para Chile para asesinar al teniente Ronald Ojeda, pero no tienen a la DGCIN para evitar que los coyotes hagan esto con los venezolanos supuestamente? ¿Quién se come ese cuento? Bueno, algún come mierda. Algún come mierda se lo va a comer. Por eso es que hay que decir una sola cosa. Amigos, el jefe de los coyotes es Nicoleto Mamaloduro y el narcolandro Diosdado. Esos son los jefes de los coyotes. Los coyoticos, los que se encargan de la labor, son todos esos funcionarios con y sin chapa, de colectivos, de Tren de Aragua, de Tren de los Valles del Tuy, de organizaciones delictivas de distinta laya, todos subalternos del chavismo. Y no es el Tren de Aragua, es el tren del chavismo, que quede claro. Y quien no lo tenga claro, forma parte del problema. Quien no entienda que en la historia de Cuba está el presente y el futuro de la historia de Venezuela, y quien no crea que todo esto es planificado, merece irse muy pronto a visitar a Fidel y a Chávez. ¿Y dónde están dándose besos de lengua Fidel y Chávez? Tú, Chávez, Acere. Tú sabes dónde están, come mierda, tú, Chávez. Te lo repite Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite Lara Farías, Chávez está en